Ese sacerdocio lo tenemos todos nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad en Cristo Jesús. El ministerio no depende de si somos pastores, evangelistas o lo que seamos. No es el título. El ministerio de cada uno de nosotros debe ser nuestra relación con Cristo. De eso depende el ministerio. ¿Ok? Más bien, ese es el ministerio, nuestra relación con Cristo. Si no hay relación con Cristo, no hay nada. Nada sirve. Nada nos puede llenar más que eso, ¿verdad? Y creo que el mensaje a través de las alabanzas fue justamente la antesala del mensaje del día de hoy. Y eso siempre sucede así. Normalmente siempre he visto cómo entre músicos y pastores dicen, ok, ¿de qué se va a tratar la prédica este domingo para que la alabanza sea alineada a ese mensaje? Lo cual está bien, está preparado, está bien preparado, valga la redundancia, ¿no? Sin embargo, siempre me gozo cuando veo que se alinea a través del Espíritu Santo, tanto la alabanza como con la prédica. Entonces significa que Dios tiene el control de absolutamente todo, ¿verdad? Y la prédica del día de hoy se titula Dios es grande y yo bien chiquito. Dile que está a tu lado, Dios es grande y tú bien chiquito. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Para poder entender que nuestra mente no es igual a la de Dios y la de Dios no es igual a nuestra mente. Y lo entendemos todo, lo escuchamos y decimos es verdad, la mente de Dios es diferente a la nuestra, pero cuando nuestra mente topa en contra de los pensamientos de Dios, a ella no nos gusta tanto, porque viene la frustración a nuestra vida, ¿verdad? Y un problema que tiene el cristiano normalmente es el problema de carácter. El problema de carácter. A veces pensamos y decimos, no, pues yo soy cristiano, no adultero, no fornico, no me drogo, no estoy en adicción, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los cristianos, el 99% de los cristianos, su lucha es con problemas de carácter. Es el pecado por naturaleza del cristiano, el problema de carácter. Y a veces escuchamos a alguien que dice, no, esa persona tiene carácter fuerte porque grita, porque insulta, porque explota, ¿verdad? Y nos damos cuenta que eso no es un carácter fuerte, es un carácter débil, o inclusive falta de carácter, porque un carácter verdaderamente fuerte es quien no cae en gritos, quien no se pone a hacer rabietas y tiene dominio propio. Ese es un carácter fuerte, pero alguien que explota fácilmente simplemente no tiene carácter o es de carácter débil. Así, tal cual, es de carácter débil. Entonces, ¿cómo crees que vas a reaccionar cuando te topes con un testigo de Jehová que tengas que evangelizar? ¿Cómo vas a lidiar con cierta gente, verdad? Y este problema de carácter, esta falta de carácter, también de cierta manera te estanca como cristiano. Tienes que pasar ese escalón, ese proceso de madurez, ¿ok? Entonces, vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 11. Colosenses, capítulo 1, verso 11. Y ahí vamos a leer algo que a nosotros normalmente nos pega demasiado en nuestro día a día. Colosenses capítulo 1, verso 11, dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para toda qué? Dilo conmigo fuerte, para toda paciencia. Dile que está a tu lado, paciencia. La que nos falta, dicen por ahí. Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vuelvo a repetir, fortalecidos con todo poder. Dile que está a tu lado, fortalécete con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia, y aquí nos topamos con esta palabra, paciencia, que en el original diccionario quiere decir tranquilidad, ausencia de problemas. Pero la paciencia bíblica es diferente a la paciencia normal, a la paciencia en el diccionario tradicional. La paciencia en el original griego, que está en esa parte del Nuevo Testamento, se refiere a tranquilidad en medio de aguas turbias. Tranquilidad en medio de aguas turbias. Específicamente la paciencia bíblica se refiere a tranquilidad en medio de las tormentas, en medio de las tribulaciones. Cuando la Biblia habla acerca de paciencia, jamás se va a hablar de tranquilidad. Jamás se va a hablar de que no haya situaciones difíciles. Jamás en la Biblia vas a encontrar el verdadero significado de paciencia como lo encontramos
nuestro día a día, que la paciencia es, soy paciente porque no tengo ningún problema hoy. De hecho, no, la paciencia se produce justamente en las pruebas, bíblicamente hablando. Entonces, ¿cuántos de aquí quieren ser pacientes? No, pues prefiero ser impaciente, ¿no? Para que no vengan las pruebas. Pero la paciencia también es parte del fruto del Espíritu Santo. Esto quiere decir que si no hay paciencia, entonces ¿qué? Y ahí viene lo fuerte, ¿no? Que sabe, espérate, caray, a ver, yo soy cristiano, debo tener el fruto, pero si no soy paciente, soy impaciente y no tengo amor y eso y lo otro. Y ojo, no son los frutos, ¿ok? Es uno solo, con 9 propiedades, con 9 vitaminas, ¿ok? Como un fruto que tiene todas esas 9 vitaminas y propiedades, y las consumes. Es el fruto del Espíritu Santo que produce. Tú eres la tierra. Si la tierra no está fértil, entonces ¿qué producirá? ¿Ok? Empezamos fuertes, ¿no? Espérese. Entonces, debemos ser tierras fértiles. Señor Jesucristo, aquí estoy. Tira el abono que tengas que tirar sobre mí. ¿Y a quién le gusta recibir abono? ¿Saben qué es el abono, no? ¿A quién le gustaría recibir eso? Pues a nadie. Sin embargo, es necesario para que la tierra pueda producir fruto y sea fértil, ¿verdad? Como cuando utilizan la expresión, te están tirando tierra. ¿Has escuchado esta expresión? Cuando están tirándote envidia y calumnias y mentiras y chismes. Y muchos dicen, no, te están tirando tierra. Bueno, qué bueno que te están tirando tierra, sobre todo si eres cristiano. Porque eres como ese árbol que mientras más tierra le tiren, pues más raíz va a echar. Así que todo eso que nosotros vemos como concepto de algo malo, como decir, me están echando tierra, me están tirando abono, ya no puedo más, el Espíritu Santo está trabajando en proceso, en paciencia, ¿ok? Y poquito a poquito vamos entendiendo cómo Dios nos va empujando una y otra vez a tener un carácter como el de Él, a tener esa fortaleza de carácter. No podemos ser cristianos estancados, que siempre toda la vida vamos a estar así. ¿Okay? Hay gente que acepta a Cristo y dice, yo acepté a Cristo, pero esa parte todavía no la puedo pasar. Creo que hasta que yo muera voy a cambiar de esta manera. Bueno, el detalle es que no puedes cambiar por ti mismo. Si eres cristiano, entonces el Espíritu Santo que habita dentro de ti es el que te debe transformar. Al menos que tú lo estés empujando a decir, no me transformes. ¿Ok? Y esté plenamente contristado y constantemente apagado. Entonces, ¿cómo podemos hacerle? Pues simplemente avivarlo. ¿Y cómo lo avivamos? A través de su palabra. No solamente leerlo por leer, sino escudriñar, comerse la palabra de Dios, disfrutar cada bocado de la palabra de Dios, orar en todo momento. Y la oración, como te dije en su momento, no es simplemente repetir, ¿ok? Porque como te decía también, a veces juzgamos a los católicos y le decimos, oye, es que los católicos solamente repiten. Pero a veces como cristianos también caemos en vanas repeticiones. Utilizamos constantemente el nombre de Dios en vano, por cualquier cosa, ¿ok? Dice, ay, mi perrito se atropelló, Santo Cristo. ¿Ah? O ay, me caí de la hamaca, ay, Jesucristo reprenda al diablo porque Él me movió la hamaca o la cama, ¿verdad? Y utilizamos el nombre de Dios en vano. Oramos, y cuando oramos por los alimentos, ¿qué hacemos? Te dije en una ocasión, a veces estamos orando por los alimentos y como decimos, Padre Celestial, gracias por los alimentos, santifícalos, multiplícalos en el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Y el problema es que se me entiende lo que dije. ¿Por qué? Porque muchos oramos de esa manera, cuando nuestra oración debe ser fresca y nueva cada mañana. El Señor no se va a molestar si tú le dices, hoy no tengo ganas de orar. Y de hecho debes de decírselo, hoy no tengo ganas de orar. Y empieza a platicar el por qué no tienes ganas de orar. Y ahí está la oración. ¿Ok? Es una plática íntima con Él. Eso es lo que debemos de disfrutar, ese momento en el cual estamos entrando en plática con Él, inclusive hasta en chisme. Podemos decirle, estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro, o mira fulanito, mira fulanito. Él nos escucha, ¿ok? Él nos escucha, pero a veces llegará el momento en donde nos dice, ok, ya te escuché suficiente, ahora escúchame tú. Porque decimos, ¿por qué Dios no me responde? Bueno, porque te la pasas hablando y hablando y hablando. Y lo aturdes con ciertas cosas. Entonces, es una expresión poética, no es que lo aturdes de verdad. Entonces, Él te dice, ok, guarda silencio tantito. Ahorita vamos a leer esa parte de las Escrituras. Guarda silencio tantito, quiero decirte algo, pero quiero que me prestes mucha atención. No es a tu manera, no es como tú piensas, es en mis procesos, es en mis tiempos, es a mi manera. Si lo quieres hacer a tu manera, vas a salir lastimado, vas a salir lastimada. Tiene que ser a mi manera, solo la manera del Padre, ¿verdad? Estamos caminando de chiquitos y nos dicen, cuidado con ese hueco que te vas a caer. ¿Y qué hacíamos? Pues nos caíamos en el hueco. Dios es bien grande y yo, bien chiquito. Porque no entendemos ni podemos ver el panorama que Él ve.
y vamos a salir lastimados. ¿Y qué crees? Dios no quiere que salgas lastimado. Y aun cuando sales lastimado por tus propias malas decisiones, Él va y te consuela y te vuelve a poner en el camino y te dice, ok, es a la derecha, no a la izquierda. ¿Y qué hacemos después de ser lastimados? Volvemos a la izquierda. Y nos va a recoger otra vez y nos regresa al centro y dice, es a la derecha. Y volvemos a la izquierda, y así estamos constantemente. Criticamos al pueblo de Israel porque estuvieron ¿cuántos años en el desierto? Y a veces nosotros estamos en el desierto espiritual y emocional de nuestro corazón y mente. Y estamos dando círculos y círculos y círculos. Y entonces nos empezamos a desesperar y decimos, ¿qué puedo hacer para generar dinero? ¿Qué puedo hacer para ser un mejor cristiano? ¿Qué puedo hacer para esto? ¿Te ha pasado eso? Que en tu mente hay un revoltijo de cosas y dices, ¿por qué tengo tantos pensamientos que no puedo controlar? Bueno, entras en una impaciencia, ¿verdad? Esto añadido a que tenemos un mini fariseo en nuestra mente. Así como acabas de escuchar, todos nosotros tenemos un mini fariseo en nuestra mente. Nos volvemos jueces nosotros mismos de nosotros mismos, cuando Cristo es el único juez de nosotros. Y Él nos dice, camina en mi verdad, camina en mi palabra, camina en santidad. Y la santidad de Dios no solamente es apartado de, la santidad debe ser un gozo. Vemos la corrección y la santidad como algo de disciplina mala. Y la disciplina y la santidad es un gozo, es una felicidad, no es algo malo. Escuchamos disciplina y nadie quiere disciplina. Ni de niños, mucho menos de adultos. A nadie le gusta la disciplina. Les gusta disciplinar, pero no les gusta ser disciplinados. ¿Ok? Pero para poder saber disciplinar, primero tienes que ser disciplinado, ¿verdad? Y ahí en ese proceso es donde nos podemos estancar. En Santiago, capítulo 5, verso 7. Santiago, capítulo 5, verso 7 y 8. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia. Otra vez esta palabrita, paciencia. Santiago 5, 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo vamos a tener paciencia? ¿Quién ya lo encontró? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Alguien sabe cuándo es la venida del Señor? No tarda porque somos impacientes. Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. O sea, no dejes de tener paciencia. ¿Y a quién le gusta tener paciencia? A nadie. Somos impacientes, queremos todo rápido, ¿verdad? A nuestra manera, a nuestros tiempos. Si hay que hacerlo ahorita, ¿verdad? Y Dios dice, no, espérate. Y eso le pasó al patriarca Abraham. Dios le prometió algo a Abraham, ¿cierto? ¿Qué le prometió? Descendencia, un hijo. ¿Y el nombre de ese hijo cuál fue? Isaac, ¿verdad? ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Por qué? Porque Sara, cuando escuchó que su esposo iba a concebir con ella, o sea, iba a tener relaciones con ella, pues se puso a reír. Dice, oye, está muy viejito este cuate, ¿no? Pero pues si tú lo dices, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Heme aquí. Entonces se rió y el Señor escuchó su risa y le dijo, ok, por cuanto estabas ahí escondidilla, riéndote, el nombre de tu hijo se llamará Isaac, que no significa risa tal cual. Isaac es el sonido de la risa, o sea, significa jaja. Ok, en el original arameo. Entonces, vemos que cuando recibió Abraham esta promesa, él se aferró a esta promesa, fue paciente en esta promesa, ok, hasta que la paciencia dejó de actuar en él y empezó a ser impaciente. Y entonces Sara también estaba impaciente y dice, oye, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a poder quedar embarazados? Y entonces se le ocurre una gran idea a Sara, ¿verdad? Una gran idea. Y le dice a Abraham, Abraham, pues te presto a mi sirvienta, como novela mexicana, ¿verdad? Te presto a mi sirvienta, métete con ella y entonces tendremos un hijo. O sea, en pocas palabras, vamos a darle una ayudadita a Dios. Vamos a adelantarnos al tiempo, vamos a hacerlo a nuestra manera. La promesa estaba ahí. Ella quería y él quería forzar los tiempos a su manera, a su modo. Y nació un hijo, claro que sí, de Agar, la sirvienta. Y su nombre fue Ismael, que actualmente es el padre de todos los musulmanes, e Isaac de todos los israelitas. Por eso es que ellos
se pelean constantemente y siempre van a estar en guerra porque tienen el mismo padre, Abraham. Y pelean en el mismo lugar donde está el templo de Jerusalén, o donde estaba el templo de Jerusalén, ahí también ellos tienen su lugar de adoración. Entonces no puede haber la reconstrucción del tercer templo hasta que haya una guerra en donde quiten a los musulmanes de ese lugar. Los dos pelean la herencia como buenos hijos. ¿Verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero son las consecuencias de una mala decisión, de querer ayudar a Dios, hacerlo a su manera. Y a veces no lo entendemos y seguimos de tercos haciéndolo a nuestra manera. ¿Ok? Al final nació Isaac, al final después Jacob. Jacob igual la regó muchísimo más que su padre, su abuelo Abraham, ¿verdad? Al fin y al cabo Dios cumplió su promesa. Tuvieron a Isaac. Pero ahora Abraham tiene que cargar con el peso de la consecuencia de Ismael. Y tuvo que echar a su hijo fuera de él, ¿verdad? Y a Agar también. Aún así, durante todo este proceso de Abraham, en donde él entendió que lo que hizo estaba mal, aún así Dios le dijo, ya tienes la promesa, ahora ¿sabes qué? Entrégame a esa promesa, entrégame a tu hijo. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Okay? No sucedería actualmente, pero ¿qué pasaría si Dios te dice a ese bebecito de 2 años, imagínate que tiene 2 años, o 4 años, o 5 años, llévalo a un altar y sacrifícalo para mí? O sea, quítale la vida. Quítale la vida. Eso que tanto amas, ese, como decía Majo, ese trabajo que tanto amas, ese título que tanto anhelas, eso que tú crees que eres, tu supuesta identidad, que no es tu identidad, porque tu única identidad es en Cristo Jesús, ¿qué harías? ¿Lo sacrificarías? No, nadie nos atreveríamos a eso. Y Abraham, cuando estaba a punto de poner el cuchillo sobre el pecho de Isaac, Dios lo detuvo. Así que mi respuesta para esto es, Isaac sí sacrificó a su hijo. A pesar de que no lo hizo físicamente, en su corazón ya había decidido entregárselo a Dios. Y eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca, que lo pongas a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Es prácticamente lo que Majo dijo al principio de la alabanza. Las prioridades. Debe haber una prioridad divina y esa prioridad debe ser Cristo. Encima de todas las cosas, dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero nos enfocamos más en la añadidura que en la justicia de Dios. Queremos más los panes y los peces que al que multiplica los panes y los peces. Y no podemos tener nuestra mirada en los panes y los peces, no podemos poner nuestra mirada en la añadidura, tiene que ser en Cristo Jesús. Y solamente en Cristo podemos tener la paciencia de que su promesa se cumplirá en nuestra vida. Y se está cumpliendo justamente cuando tenemos paciencia. Cuando pasa el tiempo, se está cumpliendo esa promesa. A partir de ese momento empezó tu promesa. Cuando Dios te dice, esta es mi promesa para ti, a partir de ese momento el reloj ya está corriendo. Y esa espera también es parte de esa promesa. Dentro de tu promesa, ahí dice, esperará tanto tiempo, pasará tantas cosas. Esa es parte de la promesa. No el final del proceso es la promesa. Todo el proceso y el final del proceso es la promesa completa, ¿verdad? Por eso en Santiago, capítulo 5, verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta que el Señor vuelva, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, otra vez paciencia, ¿verdad?, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca. Claro, para el Señor no es nada de tiempo del que vendrá, muy pronto. Para nosotros sí. Pasan los días y estamos impacientes de muchas situaciones. Pero para poder atacar esta impaciencia hay que golpear también a algo llamado frustración. También a la frustración. ¿Qué es eso de la frustración? Bueno, hay gente que estudia para ser químico, para ser doctor, médico, y al final no pueden cumplir su objetivo de lo que estudiaron, ¿verdad? De lo que tanto anhelaron, y terminan trabajando en otro lugar, tal vez en un Oxxo, en un Dr. Simi. No tiene nada de malo trabajar en un Oxxo, en un Dr. Simi. Estoy hablando de la frustración, de decir, yo quería ser piloto aviador y terminé, no sé, de microbusero, una cosa así. No está mal, vuelvo a repetir, estoy hablando de la frustración, del deseo, el anhelo que uno quiere y al final no es eso. ¿Okay? O sea, como los padres que dicen, yo de chiquillo quería hacer esto, ahora yo no lo fui, pero mi hijo sí lo va a hacer. Y
pasan la frustración hacia sus hijos, ¿verdad? O como los que se casan, o esto pasa mucho en las mujeres, se casan y tienen una idea de cómo va a ser su primer beso, de cómo va a ser la primera vez que va a estar con su esposo, y luego te topas con la triste realidad. Tu primer beso te llenaron de baba toda la cara y no fue tan tierno como tú pensabas, ¿verdad? Te casas y resulta que ahora le huelen las patas a tu esposo. Resulta que ahora le crece la barriga, ¿ok? Y tú dices, para esto me casé, y lo ves dormido como si fuera... Él se siente Superman, ¿verdad? Pero lo ves todo barrigón, se echa flatulencias seguidamente, ronca como si fuera un tráiler, y puede ser que en su momento venga la frustración, ¿verdad? Tú digas, bueno, pues voy a empezar a amar esos ronquidos, ¿verdad? Y decides amarlo, porque el amar es una decisión. Sin embargo, la frustración a veces se torna difícil cuando, más allá de los ronquidos y todo eso, hay maltrato. Cuando no sale como esperábamos, cuando el esposo se cae en drogas, en alcoholismo, se vuelve un golpeador, un violento, un grosero contigo, viene la frustración, ¿verdad? El ¿por qué me casé? Me lo dijo mi mamá que no me case con ese cholo vagabundo, ¿verdad? Y viene esa frustración. Viene la frustración cuando decimos nuestros hijos son perfectos y nos idealizamos con esta revista de supermercado o revista de un centro comercial donde todos los hijos y la familia sale perfecto. Decimos, esto quiero para mí, mis hijos güeritos, mi esposo alto, y vemos que nosotros somos morenos. ¿Cómo va a ser güerito tu hijo? Pero viene la frustración. Viene la frustración cuando tú dices, yo quiero servirle al Señor, pero no soy ahí donde yo me visualizo. Me siento frustrado. ¿Cómo puedo yo ser eso? Bueno, tal vez no es un anhelo de tu corazón, tal vez es el anhelo del corazón de Dios. Pero tienes que aprender a esperar los tiempos. A esperar. ¿Y cuán difícil es esperar como humanos? Pero qué tan rico es ver cuando llegamos al final y decimos, wow, valió la pena toda esa espera. Valió la pena. Es parte del aprendizaje. Es parte de todo eso, ¿verdad? Vamos a Hebreos, capítulo 12, verso 5. Hebreos 12, 5. Hebreos 12, 5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Tómala, Pancracio. Qué difícil es esto. Vuelvo a leerlo. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Alguna vez has desmayado por alguna mala noticia? Ahora, ¿te imaginas que Dios te diga, no te desmayes cuando Él te reprenda? Pues, ¿cómo va a ser su reprensión? ¿Cómo va a ser su disciplina? ¿Qué tan fuerte y severo será? Pero también en eso hay amor. También en eso hay amor. Cuando el Señor nos disciplina, y a veces por impacientes nos tiene que disciplinar. A veces por impacientes nos dice, a ver, espérate ya. Como leímos en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ok? Y ese callado, que es el bastón así curviado, es para jalarte. Cuando la oveja se quiere salir del carril, del redil, lo jala. Y a veces el jalón puede ser brusco. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ok? Como padres muchas veces tenemos que corregir a nuestros hijos. Algunos lo utilizan con regaños, otros con castigos, otros inclusive con corrección física, ¿verdad? Con la famosa chancla, ¿verdad? Todo eso es para un bien. Y la famosa frase de las mamás, ¿cuál es? Me duele más a mí que a ti, ¿verdad? Y es la verdad, porque a veces uno no quisiera tener que corregir de esa manera, pero tiene que hacerlo porque amamos a nuestros hijos, así como nuestro Padre nos ama a nosotros. Y a veces cuando nos corrigen, en vez de tomarlo desde el lado bueno, de decir, ok, yo merecí esa corrección y el Señor me salvó a través de esa corrección, nos frustramos y decimos, ¿por qué? ¿Y qué hacemos? Menospreciamos la disciplina del Señor y empezamos a ser niños berrinchudos cuando no entendemos la disciplina de Dios. Empezamos a ser niños berrinchudos y empezamos a decirle, Señor, yo quiero esta paleta color rojo de este sabor. Lo quiero así, lo quiero ahora.
Y estamos como esos niños que patalean, que se tiran al suelo y empiezan a patalear, a decir, yo quiero mi paleta, ¿verdad? Y estamos así con el Señor. Mira, te voy a decir algo. El Señor no se conmueve por tus lágrimas. Al Señor no le conmueven las lágrimas. ¿Cómo? Y entonces cuando lloro y cuando estoy quebrado, no le conmueve tus lágrimas. A Dios lo mueve la fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin qué? Sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres mover a Dios? Hazlo con fe. Hazlo a través de la fe. Pero no la fe puesta en tu propia voluntad, en tu propia manera, en tus propios pensamientos, sino la fe puesta en su voluntad. Como dijimos el domingo pasado, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando tenemos nuestra fe puesta en su voluntad, entonces todo empieza a tener sentido. Entonces decimos, y como dije en una ocasión, es necesario que de niño hubiera pasado esto. Si sufriste violencia, sí era necesario. Era necesario. Podemos decir, pero ¿cómo que era necesario? Ni un niño merece sufrir violencia. Claro que no, ningún niño se lo merece. Pero era necesario. Así tenía que suceder. ¿Cómo quieres sanar a una mujer que fue abusada sexualmente si tú también sentiste ese sufrimiento? Claro que lo puedes hacer, pero si tú nunca has sentido ese pasar, sí le puedes ayudar, pero va a ser un poco más difícil. No sé si estoy dando a entender. Tienes que pasar ciertos procesos, ¿ok? Una persona que superó el cáncer con el poder de Cristo puede ayudar a alguien que está todavía en el proceso de cáncer. Pero no podemos nosotros estar frustrados del por qué tuvimos que pasar eso, del porqué de nuestro pasado. Si nuestro pasado nos ha llevado a Cristo de cierta manera. En serio, nuestro pasado nos ha llevado a Cristo. Si no nos hubiera sacado el Señor de allí, ¿cómo podríamos nosotros ver la grandiosa benevolencia de Él? Y ahora podemos disfrutar de esas riquezas espirituales, porque somos ricos espirituales. Tenemos riquezas que no tienen en este mundo, riquezas que son incomparables con lo que los otros pueden tener acá. Nuestra mirada ya no está más en la tierra, sino en el cielo, en la eternidad, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, como te dije, tus lágrimas no conmoverán a Dios, sino tu fe, o sea, tu acción, ¿verdad? Tienes que ponerte en acción y Dios empieza a trabajar, Dios empieza a accionar, porque Dios ya tiene todo listo y todo preparado, pero a veces nosotros somos los que lo retenemos. Y le decimos, espérate Señor, déjame hacer mi voluntad y ahorita regreso. Y el Señor es un caballero. ¿Y qué hace? Pone pausa. Ok, perfecto, vamos a hacerlo a tu manera. Me detengo tantito. Y luego regresamos llorando y decimos, Señor, pero ya pasó tiempo. O sea, nosotros perdimos el tiempo. Y no es que la promesa del Señor tarda, sino que nosotros le decimos, tarde tantito, ponle pausa, déjame hacerlo a mi manera, y ya cuando yo venga, me sanas y ahora sí me das lo que me quieres dar. Qué tercos podemos ser, ¿verdad? Qué berrinchudos podemos ser. Y es triste porque muchas veces esto pasa por no leer la palabra. Pensamos que ser cristiano es simplemente decir aleluya, gloria a Dios, acepté a Cristo en mi corazón. No, de nada sirve decir Señor Jesús, acepta mi corazón. De nada sirve. De nada sirve si no hay una conversión real en nuestra mente y corazón, y que eso solo lo da el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser cristianos en espíritu y en verdad. Cristianos que de verdad podamos decir, Señor Jesús, soy tan miserable pecador, pero tu sangre me ha redimido, me ha perdonado. Entender que lo que tenemos no es de nosotros, sino de Él, y que somos salvos por su gracia, por su misericordia, y que lo que recibimos cada mañana es porque a Él le place, no porque seamos los hijos más obedientes, como dije la vez pasada. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Sí está bien la cámara? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice así: echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda ansiedad sobre Él. ¿Cuál ansiedad? Toda la ansiedad. Toda la ansiedad. Toda. El qué comeremos, el qué beberemos,
¿Ok? Deposita toda la ansiedad sobre Él. Deposita toda la ansiedad sobre Él. Ok, me diagnosticaron diabetes. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes retroceder eso? No, Cristo sí. Pero mientras tanto, Señor, si tú me quieres sanar, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Lo importante es la salvación de nuestras almas. El cuerpo puede perecer, pero nuestra alma no perecerá porque le pertenece a Cristo. Y eso es lo maravilloso de todo. Todo puede desaparecer, pero Cristo no. Le gustó mucho ese texto bíblico, entonces, por eso. ¿Verdad? Echa toda tu ansiedad sobre Él. Desesperación, frustración, tristeza, ansiedad, todo. A veces decimos, Señor, lléname más de ti. Bueno, ¿cómo quieres que te llenes si tienes ocupada toda tu casa? ¿Estás llena de cosas? Desocupa, suelta todo eso, para que entonces empiece esa llenura con cosas nuevas. ¿Viste el comercial de esa marca de agua? En la tele, no sé cuántos años tiene eso, pero estaba el vasito con, creo que era aceite o algo parecido, y le echaban agua purificada. Y se gastaba la botella y rebosaba, y se quedaba el agua limpia y purificada. Bueno, así funciona nuestro cuerpo. Nosotros somos esas vasijas de barro, ¿verdad? Y ahí adentro hay un tesoro llamado Cristo. Entonces, a veces estamos con ese vaso lleno de cosas que no debemos, y el Señor viene como agua cristalina y pura y empieza a purificar nuestra mente y nuestro corazón. Pero a veces como cristianos seguimos llenando de cosas que no debemos nuestra mente y corazón, ¿verdad? Y decía Majo en la alabanza, nos frustramos y deseamos que una pareja, que una familia, que esto, que lo otro. Y no está mal tener sueños y metas, pero está mal cuando es tu prioridad. Está mal cuando ese es tu objetivo y cuando no lo logras caes en frustración, en impaciencia, ¿verdad? A veces queremos tener el control de todas las cosas, ¿verdad? Y eso se da más en las mamás. Las mamás quieren tener el control de todas las cosas. Que mi familia esté siempre unida, ¿verdad? Y cuando vemos que alguna ovejita se quiere salir de nuestra casilla, ahí ya como que nos frenamos, ¿verdad? Y aunque nuestros hijos de repente se pongan groseros, los queremos tener con nosotros, ¿verdad? Entonces queremos tener el control de las cosas. El Señor nos dice, descansa en mí, descansa, suelta, no te preocupes por lo demás, toda tu ansiedad deposítala en mí. Que vienen las deudas, que viene todo esto. Bueno, no tenemos al Señor de señores, que es dueño del oro y la plata. Él tiene el control de todas las cosas. Evidentemente no te endeudes más, no saques algo que no vas a poder pagar, ¿ok? Porque luego le vas a decir al Señor, Señor, ayúdame. Y el Señor te va a decir, bueno, pero si tú pudiste decidir no hacerlo, ¿por qué lo hiciste? ¿Verdad? También tenemos consecuencias. Y las consecuencias no son ataques del diablo, no son pruebas de Dios, son consecuencias, ¿verdad? Pero para el que ama a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Inclusive tus propias consecuencias. Primera de Samuel capítulo 2 verso 7. Majo, lo puedes leer en voz alta. Primera de Samuel 2, 7. Y hermana Mildred, Job capítulo 2 verso 10. Primera de Samuel 2, 7 y Job 2, 10. ¿Vamos con la cámara bien? ¿Sí? Primera de Samuel 2.7, ¿qué dice Majo en voz alta? Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Otra vez, pero más fuerte todavía. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová empobrece y él Enriquece. Ok, si les digo Jehová los enriquece y todos van a decir amén, ¿verdad? Y vemos pastores en plataformas, Dios te va a multiplicar tu dinero, y amén, y te va a dar un carro nuevo, amén, y casa nueva, amén, y un novio como Brad Pitt, amén. Bueno, ya pasó de moda Brad Pitt, ¿verdad? Ya estoy muy oxidado. Pero bueno, el punto aquí es que todos queremos eso, que Jehová nos enriquezca. Pero antes de enriquecerse, ¿qué dice? Empobrece. Empobrece. Ah, ya no nos gusta tanto. No nos gusta, ¿va? No nos gusta. ¿Y qué más dice después? Abate y enaltece. Abate y enaltece. Abate y enaltece. Dios te levanta y al mismo tiempo cuando Dios quiere, ¡pum!, te tira.
Y créeme que cuando te tira es para algo bueno. Dice la palabra de Dios que tenemos que menguar nosotros para que Él crezca. Entonces sí o sí te tiene que abatir. Y justo cuando te abate también te enaltece. ¿Entendemos este misterio? Cuando somos menos, somos más. Cuando somos menos nosotros, es más Él en nosotros. Y eso es lo que debemos de buscar constantemente, ser menos nosotros para que Él sea más. Amén. Muy bien, ahora vamos a leer Job 2:10. Y él le dijo: ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? En todo esto no te cojo con tus labios. Interesante. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿Qué puede golpear en nuestro corazón estas palabras? ¿Qué puede causar en nuestra mente decir, Señor, pero es que pues yo no quiero recibir el mal? ¿Y quién quiere recibir el mal? Nadie quiere recibir el mal. Pero es que esta expresión que utiliza la Biblia lo dice desde el punto de vista humano, lo que nosotros vemos como algo malo, aunque en realidad no es algo malo, es algo bueno. Job, ¿qué le pasó a Job? Perdió absolutamente todo, menos a la esposa. La esposa le estuvo ahí. ¿Cómo es el diablo, va? Que hasta la esposa le dejó. Se llevó a los hijos de la casa, pero la esposa te la dejo para que te esté molestando. Es chiste. Por eso le dice, como cualquiera de las mujeres, faltó has hablado. La esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Tenía unos amigos que eran muy religiosos. ¿Y qué le dijeron a Job? Pecado cometiste, ¿verdad? ¿Estás en enfermedad? Algo malo estarás haciendo. ¿Te está yendo mal económicamente? Hay un demonio de miseria. ¿Pero qué dice ahí? ¿Jehová qué? Abate y enaltece. Jehová empobrece y enriquece, ¿verdad? Entonces, ¿no Dios tiene control de todas las cosas? Segunda de Corintios, ¿qué dice acerca de Pablo? Que Dios le puso a Pablo en la carne, ¿qué cosa? Un mensajero de Satanás. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. ¿Quién se lo puso? Dios, no el diablo. Porque solo Dios tiene poder sobre todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para que qué? Lo bofetee. Y 3 veces le rogó Pablo a Dios, por favor, quítame el término original en griego es ángelos, que significa demonios. Quítame este demonio de mí. 3 veces se lo he rogado al Padre. Y Él me ha dicho, no, bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando entendemos que la debilidad no es algo malo, sino es un proceso bueno para entender el propósito divino de Dios. Así que si tú estás pasando en ciertos momentos tribulación, tristeza, ansiedad, bueno, deposita todo en Él y confía en el que estás en sus manos. Dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También dice la palabra de Dios que aunque andes en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque ¿quién estará conmigo? El Señor. No te está diciendo que no vas a pasar por el valle de la sombra y la muerte. Te está diciendo que vas a pasar por el valle de la sombra y la muerte. Vas a pasar por tribulaciones, pero no tengas miedo, porque Él estará contigo. Él estará contigo, aunque en ese momento no lo puedas ver, ¿ok? Y digas, no entiendo nada de esto, no conozco la voluntad de Dios, y aunque la conozca, no lo entiendo. Ese es el problema, que queremos entender ciertas cosas. ¿Por qué? Por el deseo de tener el control de ciertas cosas, de hacerlo a nuestra manera, ver los detalles, ¿verdad? Y a veces sí, Dios nos permite ver los detalles, pero estamos ocupados viendo otras cosas más, ¿verdad? Y nos cegamos, y entonces no entendemos la voluntad de Dios porque no somos espirituales, porque vemos con ojos terrenales y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? En vez de preguntarnos, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy sufriendo esa situación? ¿Para qué? Más que un por qué, es un para qué, ¿verdad? Vamos ahora a Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Y hermana Terry, busque Proverbios 25 o 28.
Proverbios 29:11 dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio da rienda suelta a toda su ira. Explota. Ya no puedo más. Ya soy harto, ya estoy harta. ¿Es una persona? Necia. Y a veces nosotros nos eneciamos. Y la ira aquí en el original hebreo es explosión. No precisamente enojo, sino explosión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo tenemos cargando y cargando. Y en vez de decirle, Señor, aquí están mis cargas, la vamos cargando y acumulando y somos con una bombita de tiempo. Y cuando ya no podemos más, ¡pua!, explotamos. Y hasta le echamos la culpa al Señor. Señor, ¿pero por qué? Y mordemos la almohada y gritamos. Hacemos bilis, ¿verdad? Y Proverbios 25:28, ¿qué dice? Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que no tiene dominio propio es como un hombre, como una ciudad, derribada y sin muro, derribada y sin protección, derrotado, derrotada. Si tú te has sentido derrotado o derrotada, si has sentido que no tienes protección y no sabes para dónde ir, ¿por qué es? ¿Por qué es? Porque tu espíritu no tiene rienda. Le has quitado la correa al Señor y has dicho, yo me puedo mover solo por mí mismo. Yo puedo hacer lo que yo quiera a mi manera. Me agarro mi correíta y me voy a mi manera. ¿Ok? Y entonces te quitas tu protección y te empiezas a derrumbar tú mismo o tú mismo. Ya no te hallas. Pierdes tu identidad como hijo de Dios. Ya no te sientes cómodo aquí ni allá. Y inclusive, se refleja también en tu casa. A veces estás en tu casa y dices, pero siento como que si no fuera mi casa. Es frustrante, todo eso es un proceso difícil. ¿Pero por qué sucede esto? Por quitarle la rienda al Señor. ¿Qué debemos hacer entonces? Darle nuestra ansiedad y darle también la rienda de nuestra vida. Decirle, toma el control de mi vida. Aunque a mí no me parezca. Aunque a mí me duela, aunque yo no lo entienda, haz tu voluntad en mí. Y si pierdo la visión, si me desvío de tu propósito, destrúyeme y hazme de nuevo. Corrígeme, disciplíname. Dices, ¿cómo le voy a decir eso al Señor? Por eso es que la Biblia dice que David iba conforme al corazón de Jehová. Oye, pero David era un asesino y un adúltero. Mató al esposo de Betsabé, que es la mujer con la que él se acostó y adulteró. Entonces, ¿cómo un hombre así iba a ir conforme al corazón de Jehová? No es que el corazón adúltero y asesino fuera conforme al corazón de Jehová, sino el corazón arrepentido. David entendió y dijo, Señor, corrígeme, que ese pecado caiga sobre mí. Que todo ese pecado caiga sobre mí, no sobre mi pueblo. Y Dios le dijo, wow, ¿seguro que quieres mi disciplina? Amo tu disciplina, porque te amo a ti. Y sí, lo corrigió, se murió su hijo, el que tuvo con Betsabé. El segundo fue Salomón. O sea que inclusive a través de eso que hizo David, Dios obró. Porque Dios siempre repara lo que nosotros echamos a perder. Pero no por eso vamos a decir, pues he hecho perder todo y el Señor lo repara. Porque eso no te exime de tus consecuencias y de la disciplina del Señor, ¿verdad? Proverbios 15:18. Proverbios 15:18. Dice así: el hombre iracundo promueve contiendas. El hombre iracundo promueve contiendas. ¿Alguna vez has conocido a alguien que le gusta meterse en chismes y provocar pleitos? No hay nadie de aquí de esos, ¿va? Ni aquí en Mérida, es en otras ciudades. ¿Ah? Pero esas personas que promueven contiendas, que se gustan meterse en pleitos y les gusta causar discusiones y todo esto, es simplemente porque están enojados consigo mismos. Hay algo que están cargando, que les enoja, que los frustra. Y entonces ya utilizan como deporte el meterse en problemas. Por eso dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿verdad? O sea, el que tiene más paciencia. Nuevamente esta palabra, paciencia, esa palabra que no nos gusta.
Y aunque digamos, sí, Señor, dame más paciencia, no queremos tomar el proceso para poder tener esa paciencia. Y eso en particular nos afecta a todos, este problema de carácter. Esto que estamos hablando nos afecta a todos. En algún momento de nuestra vida, por más cristianos maduros que seamos, los años que tengamos conociendo a Cristo y leyendo su palabra, nuestro corazón es engañoso. Y nuestro corazón y nuestra humanidad siempre está luchando contra el espíritu que habita en nosotros. Y está constantemente esta lucha. Y en su momento dice, no, Señor, ya voy a tomar mi rienda y me voy a ir por mi propia voluntad. Le digo, no, Señor, perdóname. Y así estamos. El problema no es que estemos en ese proceso, porque por eso es un proceso, ¿verdad? Estamos en el proceso de santificación. Y ese proceso va a terminar hasta que Cristo vuelva. El problema es que no nos podemos estancar en ese proceso. No podemos vivir estancados en eso porque no pasamos el examen. Es como antes, ahorita no sé cómo funciona el sistema educacional, pero antes si no pasabas el examen no pasabas de año. Y tienes que repetir el año. Y había un niño que estaba en sexto que ya tenía 14 años. Y estaba en sexto de primaria. Yo, dice el hermano. ¿Por qué? Porque no pasaba ese proceso. No pasaba el examen. Hasta que pases el examen vas a seguir creciendo. ¿Ok? Por eso te dije, el ser cristiano no depende de cuántos años lleves de cristiano. Depende de la entrega que tengas a Cristo Jesús. Si tú tienes un año en Cristo Jesús, pero te entregas en espíritu y en verdad, vas a ser más maduro que el que tenga 50 años de cristiano. Ese es un hermoso misterio de parte del Señor. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12 al 14. Santiago, capítulo 1, verso 12 al 14. Dice así. Santiago 1, 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando te enojes, no utilices el texto bíblico que dice, airaos, pero no pequéis. Este es el texto favorito de los enojones. Ese es el texto favorito de los enojones. Airaos, pero no pequéis. Y dice la Biblia que sí me puedo enojar, pero que no puedo pecar. Ese es mi texto favorito de los enojones. Pero no leen el texto completo. Cuando dice, no se enojen para que no deis lugar al diablo. O sea que todo empieza en la raíz del enojo, de la impaciencia, de la frustración. ¿Ok? Y aunque sepamos que esto es básico, porque esto es básico. Es que lo básico y sencillo es lo difícil. Es lo difícil, lo complicado, en el día a día. Por cualquier cosita puedes caer en impaciencia. Si estás yendo en el carro y de repente alguien se atraviesa, ¿cómo reaccionas? Gracias, Cristo te ama, ¿verdad que no? Hijo de Dios. Te enojas inmediatamente. Si te tocó un pelo en tu comida, ¿cómo reaccionas? Sabor Head and Shoulders, perfecto. ¿Te das cuenta cómo en lo sencillo vienen las pruebas? En lo sencillo. Y el enojo también es una tentación. Tentación para que pierdas el control de las cosas, el dominio propio. ¿Okay? Enójate mucho. Y hay videos en Facebook, en YouTube, en todas partes, en TikTok, de gente que pierde el control. Esa noticia que sucedió hace poco del señor que agarró el perrito y lo metió en aceite hirviendo. Digo, él ya está enfermo de la mente, pero perdió el control. ¿Ok? Es un ejemplo nada más. Y a veces podemos perder el control por muchas cosas. Llegas a tu casa y tu mujer te está engañando. Muchos hombres agarran una pistola y asesinan a los dos.
y terminan en la cárcel. Hay una pérdida de control. Como cristianos no podemos pensar de esa manera. No podemos perder el control, porque se supone que ya le hemos dado el control ¿a quién? A Cristo. Y cuando tú pierdes el control y en casa no produces ese amor, esa paz, esa paciencia, entonces ¿qué clase de cristiano eres? Solo eres un cristiano de club social que viene los domingos, pero en casa es otra cosa. El verdadero cristianismo no empieza en iglesia, como siempre lo repito y lo voy a repetir. El verdadero cristianismo empieza en la renovación de nuestra mente, luego se refleja con nuestra esposa y nuestros hijos, luego en la casa, luego con los vecinos, luego con los compañeros de trabajo, luego con amigos y familiares y de último en la congregación. Porque de nada sirve venir a la congregación y alabar a Dios y en casa despreciar a Dios. Cuando desprecias a tu esposa o a tu esposo, desprecias a Dios. Cuando no amas a tus hijos, desprecias a Dios. Cuando no corriges a tus hijos, desprecias a Dios. ¿Me explico? Si somos cristianos que pasan los días y no leemos ni siquiera aunque sea un capítulo de la palabra al día, somos cristianos desnutridos. Cristianos desnutridos. Y entonces viene el diablo, tantito te sopla así, te derriba. Y luego, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no afilaste tu espada? ¿Por qué no agarraste tu escudo? ¿Por qué no te pusiste la armadura del Señor? Colosenses capítulo 3, versos 5 al 8 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría, el amor al dinero es idolatría. Tener dinero no es malo, el amor al dinero sí es malo, ¿ok? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso ya no debe estar en un cristiano. Y en Efesios 4:30 y 31 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos yucatecos, ¿ah? Y el yucateco por naturaleza grita. Y las yucatecas se vuelven a ver, ¿no? Y maledicencia y toda malicia. Eso es Efesios 4, 30 y 31. Dice, o sea que cuando tú tienes amargura, frustración, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, contristas al Espíritu Santo de Dios. Le quitas la rienda a Dios y te vuelves ciego espiritual. Y no entiendes. Y eres como una ciudad destruida y sin protección. ¿Te sientes así? ¿Te has sentido así en algún momento de tu vida? Bueno, el objetivo de esto, ¿cuál es? Es que el Señor te dice: ya deja de hacerlo a tu manera. Dame las riendas de tu vida. Yo te voy a guiar por donde debes de caminar. Ya no caigas en frustración, ya no pierdas ese carácter y mucho menos contristes al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y por último, te quiero dar este dato que yo sé que tú lo sabes. Antes, para entrar a la presencia de Dios, estaba el tabernáculo, ¿verdad? Y el sacerdote se tenía que preparar durante un año para entrar tan solo un momento. Y le amarraban al tobillo una soga y entraba a la presencia de Dios. Si él había pecado con lo más mínimo, ¿qué le pasaba? Caía muerto. Y entonces con la soga lo sacaban, ¿verdad? Esa presencia de Dios, ese tabernáculo, ese velo, se rompió, ¿ok? Y cuando Jesucristo asciende al cielo, y en Hechos 2 desciende el Espíritu Santo, empieza el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y el Espíritu Santo, o sea, ese Espíritu Santo que estaba en ese tabernáculo, ya no está más en ese tabernáculo. Ahora nosotros somos tabernáculos, ¿ok? Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ahora ese Espíritu Santo habita entre nosotros, pero no caemos muertos. Y somos pecadores y le fallamos a Dios. ¿Cómo es la gracia de Dios? ¿Verdad? Esa presencia santísima ahora habita dentro de nosotros. ¿Por qué contristarla? Con nuestros deseos, con nuestros anhelos egoístas. ¿Por qué contristarla cuando nos alejamos de Dios y no venir a la iglesia, o venir a la iglesia, más bien, perdón, puedes venir a la iglesia y estar lejos de Dios? ¿Ok? Puedes congregarte, puedes tener liderazgos, es más, puedes ser hasta un pastor y estar lejos de la presencia de Dios. La presencia de Dios
es ese ministerio que te dije al principio. El ministerio no es el título, es la conexión que tienes con Dios. Por eso te dije, me gozo en saber que desde la alabanza hasta la prédica todo está conectado. Sin duda alguna eso es lo que Dios quería hablarnos a nosotros. Porque antes de hablarte a ti, me habla a mí, me ministra a mí. Un pastor jamás va a decir algo para ayudar a los demás y no ayudarse a sí mismo, sino que primero el Espíritu Santo nos ministra y nos dice, quiébrate, no camines en tu propia voluntad. Y después que nos quebrante y nos deja tirados ahí, postrados, nos dice, ahora da el mensaje. Y Él lo planea a la perfección. No podemos seguir luchando contra Dios. Al no caminar en su voluntad, luchamos contra Dios. No tengamos temor de ciertas cosas, caminemos en Él, confiemos que Él tiene todo bajo control, aunque no parezca en ocasiones. Estaban los discípulos en la barca y estaba la tormenta y Jesús dormía. Y los discípulos que le decían, Señor, despierta, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No te das cuenta que estamos a punto de morir? Y Él se levanta y les dice, ay, hombres de poca fe. Y calmó la tempestad. Lo que trato de decirte es que no importa la tempestad, lo importante es que Jesús está en tu barca. Eso es lo importante sobre todas las cosas, ¿verdad? Así que si en algún momento tú has entregado, le has quitado las riendas de tu vida al Señor por querer manejarlo a tu manera, hoy es momento de pedirle perdón. Hoy es momento de decirle, Señor, hoy regreso a tu casa. Aunque yo me congregaba, estaba lejos de ti. Señor Jesús, hoy te pido que me perdones porque desvié la mirada en personas, en seres humanos y no te vi a ti. Yo hoy quiero empezar a verte a ti. Sé que tú me has perdonado, me has redimido, me has levantado. Y hoy me quiero poner a cuentas contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.